Y se lo contábamos en nuestros titulares, un fenómeno llamó la atención de quienes viven y visitan la ciudad de Iquique. Espuma proveniente del mar cubrió las calles de la costanera. Los científicos aseguran que se produjo por un exceso de plancton en el agua de ese sector. Conversamos de este tema y de las causas concretas con el doctor Juan Manuel Estrada, director del Centro de Investigaciones Marinas de Quintay y de la Universidad Andrés Bello. Muy buenas tardes, doctor. ¿Cómo está? Y muchas gracias por este contacto con Mundo Plus Vanguardia. Muy buenas tardes, Florencia. Doctor, cuénteme, primero, ¿qué es esta espuma finalmente que cubrió la costa de Iquique? Bueno, esta espuma usualmente corresponde a un conjunto de proteínas, lípidos, que son componentes normales de las células microalgales. ¿Qué sucede? Estas microalgas efectivamente crecen en una especie de bloom, una proliferación importante, y luego mueren al agotarse los nutrientes y finalmente son batidos por las olas cuando hay marejada y forman esta especie de espuma que se produce porque la turbulencia provoca que se disminuya la tensión superficial del agua. Y eso hace que finalmente se forme esta especie de espuma, digamos, que es rica en nutrientes, por cierto. Rica en nutrientes, en lípidos y proteínas, fundamentalmente. Perfecto. ¿Qué finalmente, para ir poniendo en contexto también, se mencionan en estos estudios el fitoplancton? ¿Cuál es el rol finalmente que tiene el fitoplancton en este ecosistema marino y que estaba presente dentro de esta particular espuma? Perfecto. Bueno, el fitoplancton en general tiene un rol pivotal en la ecología de todos los océanos y finalmente para toda la vida sobre la Tierra. El fitoplancton, por un lado, es el link entre, entre los nutrientes que están disponibles en el agua y los siguientes eslabones de la cadena o la red trófica. ¿Qué significa esto? Que en general, si nosotros no tenemos microalgas, no podríamos tener ninguna de las pesquerías que actualmente existen. ¿Por qué? Porque las microalgas son el primer eslabón en la cadena alimentaria. Y además, hay que recordar, esto ya lo dijeron otros colegas, pero no está de más repetirlo, que las microalgas son responsables de más de un 50% de todo el oxígeno que respiramos nosotros. Es decir, más de la mitad del oxígeno que existe en la atmósfera terrestre es producida por las microalgas. Claro, o sea, podríamos decir que podríamos decir que este fitoplancton es capaz de fijar el dióxido de carbono. Así es, el fitoplancton fija. ¿Cómo funciona eso? A ver si nos puede explicar más en detalle. Bueno, básicamente nosotros tenemos que pensar que las microalgas funcionan igual que cualquier otra planta, digamos. Ellas realizan el proceso de fotosíntesis y utilizando la energía que viene en fotones, ¿cierto?, desde el sol. Son capaces de tomar nutrientes más dióxido de carbono y sintetizar biomasa vegetal, en este caso células microalgales. Y fruto de la fotosíntesis es que producen oxígeno, digamos. O sea, podríamos... Para nosotros, claro, usted nos dice que es responsable de más del 50% del oxígeno. ¿Podríamos decir incluso entonces que son más, no importantes, pero quizás fundamentales que a los bosques respecto al oxígeno que generan? Son tan importantes, son tan importantes como los bosques, las microalgas. Son tremendamente importantes para la estabilidad de los ecosistemas, tanto marinos como terrestres. Sí, son fundamentales. Perfecto. Doctor, cuénteme, ¿y podría estar en peligro este organismo tan importante que es el fitoplancton? La verdad es que cuando hablamos de fitoplancton es parecido a cuando hablamos de plantas, ¿ya? ¿En qué sentido? El fitoplancton es un conjunto de microalgas de distintos tamaños, la mayoría pequeñitas, microscópicas, ¿cierto? Pero en general no están en peligro. Quizás el único riesgo que existe y que evidentemente se está investigando y hay muchos colegas que trabajan en esa línea. De hecho, acá en la universidad también hay un grupo dedicado a esa línea de investigación, estudiar el efecto del cambio climático y específicamente de la acidificación. Se ha demostrado y existen algunos experimentos que demuestran que la disminución del pH, es decir, el aumento de la acidez en las aguas, podría tener un efecto sobre algunos componentes del fitoplancton, digamos. Y eso evidentemente genera problemas.
Claro. Ahora, ¿es común este florecimiento excesivo de microalgas que mencionaba usted en las costas de las playas de Chile? También lo describió la Armada. ¿Es común que pase este florecimiento excesivo? Sí, es común no solo en la costa de Chile, sino que también en la costa de Perú, del sur de Perú. ¿Por qué? Porque hay que recordar que gracias al sistema de Humboldt, nuestras costas, junto con las costas peruanas, son de las más productivas del mundo. Tenemos altos niveles de nutrientes y por lo tanto tenemos estas proliferaciones microalgales que hacen que nuestra agua sea verde, ¿cierto? A diferencia del Caribe, que son transparentes. Pero estas mismas aguas verdes son las que permiten y son la base de las cadenas tróficas que permiten sostener las importantes pesquerías que existen en nuestro país y en Perú. Sí, es un fenómeno común porque en general nuestras aguas son bastante ricas en nutrientes y y estos nutrientes son aportados básicamente a través de un fenómeno que se denomina surgencia, que significa que cuando hay vientos importantes se produce el ascenso de masas de aguas frías ricas en nutrientes que ascienden a la superficie y estos nutrientes son aprovechados por las microalgas que crecen y hace que el agua se ponga verde, digamos, ¿ya? Y que si a eso sumamos que hay marejadas, una vez que se agotan los nutrientes, las microalgas mueren y estas microalgas son batidas, ¿cierto? O sea, es una especie de nata. Es como un efecto lavadora, decían. Exactamente, usted lo expresó mejor. Exactamente, es un efecto lavadora. Perfecto, y esta espuma... Y que finalmente cuando... Sí, no, pero díganme. No, es simplemente que cuando esta espuma se genera y si hay vientos, después finalmente la espuma es arrastrada hacia la playa. Claro, y finalmente esta espuma que llega al borde costero, ¿puede erosionar el borde mismo? No, porque en general es un material que es muy liviano. Es extremadamente liviano. Es espuma. Ya, y no representa... Claro, y no representa ningún tipo de peligro para la vida humana en el caso que lo toquen, en el caso que los niños tocaran esa espuma en el borde. No, solamente se van a ensuciar la ropa, digamos, probablemente. O sea, van a quedar un poco verdes, digamos. Pero aparte de eso, no genera mayores problemas. Perfecto. ¿Y esta espuma se retira sola de la playa o finalmente las autoridades tienen que retirarla de alguna manera en especial, armar un operativo para sacar estos organismos de la playa? ¿Se quedan pegados o se retiran solos con la misma marejada que venga posterior? Sí, yo creo que se retiran solos porque en general es difícil retirar espuma, digamos, y es un material natural, biodegradable, digamos, y producido naturalmente en nuestras costas. Yo creo que en la mayoría de los casos, a no ser que se trate de una... No, yo creo que en general es difícil retirarlo, yo creo que es más práctico dejar que la naturaleza siga su curso. Perfecto, doctor. ¿Y tiene algo esto que ver con la contaminación de los océanos, de los mares? Contaminación humana, me refiero. ¿Influye de alguna manera? ¿Aporta? Podría influir, pero en este caso en particular, en esta fecha, digamos, son recurrentes las apariciones y los blooms de microalgas, pero es producto de un fenómeno natural, como les explicaba hace un rato, asociado a la surgencia. Asociado a la surgencia que hace que estos nutrientes asciendan y tengamos estas proliferaciones algales de gran importancia. En general es un fenómeno natural, ¿ya? Donde sí es habitual, donde uno a veces puede asociar la contaminación, en lagos muchas veces. En los lagos muchas veces existe un exceso de nutrientes por diferentes actividades que eventualmente generan que haya mayor disponibilidad de nutrientes y que haya una proliferación excesiva y anormal para ese lago. En las costas de Chile, especialmente en el norte de Chile, las aguas son normalmente ricas en nutrientes. Perfecto, doctor Juan Manuel Estrada. Muchas gracias por este contacto desde Quintay. Que tenga buenas tardes. Muchas gracias igualmente. Adiós.